Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar un problema de vectores con los conceptos de gráfico, magnitud, ángulo y coordenadas rectangulares o cartesianas. El problema es de la física de Giancoli, capítulo número 3, problema número 8. Bienvenidos. El vector B sub 1 tiene 6,6 unidades de longitud y apunta a lo largo del eje X negativo. El vector B sub 2 tiene 8,5 unidades de magnitud o longitud y apunta a más 45 grados al eje X positivo. A. ¿Cuáles son las componentes B sub X y B sub Y de cada vector? B. Determine la suma de B sub 1 más B sub 2, magnitud y ángulo. Entonces lo primero que vamos a establecer son las variables conocidas y desconocidas. Nos dan B sub 1, magnitud entre barritas del vector, igual a 6,6 unidades. Y como está dirigido hacia el eje X negativo, yo al ángulo lo voy a llamar teta, 180 grados. Es como si lo midiera por encima del eje X, desde el eje X positivo hacia el negativo. Y el vector B sub 2, magnitud entre barritas, 8,5 unidades, formando un ángulo que lo voy a llamar phi de 45 grados. Vamos a calcular la magnitud, las componentes de B sub 1 en X y B sub 1 en Y. Como está dirigido sobre el eje X negativo, tendrá componente en X de menos 6,6 unidades. Y la componente en Y, como no se desplaza sobre la vertical, entonces tendrá un valor de 0 unidades. De esta manera, hemos establecido las componentes X y Y del vector B sub 1. Vamos a hacer las componentes X y Y del vector 2. Magnitud B sub 2 multiplicado, como el ángulo está medido con respecto a la horizontal, entonces coseno del ángulo phi. B sub 2 en X tendría 8,5 de magnitud multiplicado por el coseno de 45. B sub 2 en X nos da 6,01 unidades. Y tenemos el valor de la componente X para el vector 2. Algo similar para Y. B sub 2 en Y es igual a B sub 2 por el seno de phi. Sustituyendo B sub 2 en Y sería 8,5 multiplicado por el seno de 45. El seno de 45 y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Quiere decir que B sub 2 en Y tiene el mismo valor que el de X, 6,01 unidades. Y ya tenemos las coordenadas cartesianas o rectangulares. Ahora vamos a calcular la suma de los vectores B sub 1 más B sub 2. Por ello teníamos que hacer primero las componentes, porque en la suma sumamos son componentes X con X y componentes Y con Y, como en álgebra, no podemos mezclarlas. La componente B sub 1, las componentes B sub 1 serían para X y para Y, parejas ordenadas. Entonces tiene valor de 6,6 negativo en X y 0 en Y. Para la 2, para el vector 2 tendrá 6,01 y
6.01. Como son parejas ordenadas, las colocamos entre paréntesis. Ahora vamos a hacer B sub 1 más B sub 2 y nos van a dar parejas ordenadas. Quiere decir que estamos calculando las coordenadas cartesianas o rectangulares. Y sumamos menos 6,6 sumado con 6.01 nos da 0,59. Para graficar vamos a aproximar. Negativo. Menos 0,59. Y la coordenada en Y nos va a dar 6.01. Entonces tenemos aquí las coordenadas cartesianas de la suma. Pero como nos piden la magnitud y el ángulo, para calcular la magnitud entre vectores, aplicamos Pitágoras. Colocamos valor absoluto de B sub 1 más B sub 2 va a ser igual a la componente en X. Recordemos que cualquier valor, negativo o positivo, elevado a potencia par, nos va a dar siempre positivo. Entonces, escribimos menos 0,59 al cuadrado y le vamos a sumar la componente en Y, 6.01 al cuadrado, todo entre raíz cuadrada, como en Pitágoras. Resolviendo, nos quedaría que la magnitud de B sub 1 más B sub 2 va a ser igual a. Para que la calculadora haga bien el cálculo, cuando colocamos el signo de radical, abrimos un paréntesis para que él tome la suma y los cuadrados de los dos términos. Entonces, símbolo de radicación y abrimos paréntesis. Como ya sabemos que nos va a dar positivo 0.59 elevado al cuadrado y le sumamos 6.01 también elevado al cuadrado y ahí es donde cerramos paréntesis. Nos da 6, aproximado a 2 decimales, 6,04 unidades. Esa sería la magnitud del resultante de sumar B sub 1 más B sub 2. Y el ángulo lo vamos a calcular, lo primero lo vamos a llamar beta. Y lo vamos a calcular con la razón inversa tangente. ¿Por qué tangente? Pues porque tenemos las componentes X y Y. Y tangente es Y sobre X o opuesto sobre adyacente. Nos quedaría entonces la componente Y, 6.01, y lo dividimos entre menos 0.59. Y cerramos paréntesis. Quiere decir que beta nos da. Entonces, en su calculadora, para que coja la función inversa, tenemos que aplicar segunda función o shift, dependiendo de la calculadora. Entonces, segunda función de la tangente. Y abrimos paréntesis para que tome el resultado del cociente. 6.01 dividido y el signo. Porque si nos comemos el signo, no nos va a decir en qué cuadrante está correctamente. Dividido menos 0.59 y cerramos paréntesis. Y nos da menos 84.39 grados. Y ese sería el ángulo beta o el ángulo
del vector resultante. Entonces, aquí tenemos la magnitud y abajo tenemos el ángulo. Fíjense que para haber calculado la magnitud y el ángulo necesitábamos las coordenadas rectangulares. Ahora lo que vamos a hacer es la representación gráfica. Aunque no nos la piden, nos ayuda a visualizar la situación problema. Entonces tenemos nuestro planito cartesiano. El eje el eje X y el eje Y. Ubicamos el vector B1 hacia la izquierda y el vector B2 se eleva 6.6 y se mueve 6.6 hacia la derecha. Y vamos a colocar los vectores gemelos del vector B1 en la cabeza del vector B2 y el vector B2 en la cabeza del vector B1. Donde se unen esos dos vectores gemelos, ahí va a llegar el vector resultante desde el origen del plano cartesiano. Y ese que hemos marcado en rojo es el vector resultante de B1 más B2. Entonces, los vamos a nombrar. Primero vamos a cambiarles el color para saber cuáles son gemelos de cuáles. Entonces, los azules son idénticos y los verdes son idénticos. Y el rojo es el resultante. Entonces, nos quedaría B1, vector, carácter vectorial, y B1, vector. Y como es gemelo, lo voy a llamar, digamos, comillas, digámoslo así, porque es gemelo. Y el vector verde, que es el B2, y su gemelo, B2. Fíjense que son idénticos, exactamente iguales. Se copian y se trasladan a la cabeza de los vectores. Y aquí fue donde se unieron los dos vectores, donde llegó la cabeza del vector rojo. Y entonces este rojito sería B1 más B2. Ahora los ángulos. Los 180 grados que les mencionaba para el vector B1, fíjense que lo estoy trazando desde el eje X positivo hacia el eje X negativo. Si hubiera dicho menos 180 grados, lo hubiera pintado por debajo. Pero como son positivos, y ese ángulo lo hemos llamado teta. Y en el verde que el problema nos lo dio como más 45, ese ángulo lo llamamos phi, también en sentido antihorario. Pero en la respuesta, como nos dio menos 84,39, nos dio un ángulo negativo. Ese ángulo negativo está medido en sentido horario. Y lo hemos llamado beta. De esta manera, entonces, hemos calculado las componentes B sub X y B sub Y de cada uno de los vectores. Hemos calculado las componentes de la suma del vector B sub 1 y B sub 2. Y con ella hemos calculado la suma o la magnitud de la suma del vector B sub 1 más B sub 2. Y con la razón inversa tangente, el ángulo del vector resultante. Bueno, espero que les haya gustado esta solución y me regalen un like y los invito a que se suscriban a mi canal, el canal de la Profe Yani. No olviden activar la campanita para la notificación de nuevos videos con la solución de problemas en física paso a paso. Si requieren contactarme, con mucho gusto, me pueden buscar como @laprofeyani o @se hacen trabajos
raya baja, física matemáticas. O en mi WhatsApp 316-6301-561. Muchas gracias amigos. Hasta una próxima oportunidad.